Es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto Res Pública. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también Nicolás Freire, cientista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Nicolás, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Parto contigo. Vamos. Finalmente, el presidente electo respalda al subsecretario Joanet con toda esta situación que se ha conocido, estos vínculos con empresarios que tienen casos judiciales, que tienen todo el tema de los tragamonedas de por medio. ¿Es un error? Yo creo que es complejo, efectivamente. El presidente electo ha ocupado dos criterios, por ejemplo. El criterio que en su momento ocupó con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendiéndolo, pero hoy día ocupa un criterio más bien distinto. ¿Por qué? Porque hoy la crítica ya no viene solamente de sectores de oposición, sino que tiene una crítica interna. Y yo creo que es el primer elemento porque hace compleja esta decisión del presidente de apoyarlo hoy día. Y el segundo elemento tiene que ver con que el foco central que ha puesto el presidente electo sobre lo que va a ser su gobierno, y particularmente los primeros 90 días, tiene que ver con el concepto de la emergencia, ¿no? Este gobierno de crisis. Y eso está basado en un pilar fundamental que es seguridad. Bueno, curiosamente, los problemas mediáticos que ha tenido en este periodo de transición entre la salida del gobierno del presidente Boric y la entrada del presidente José Antonio Kast se han dado justamente con foco en seguridad. Entonces es más complejo aún tener eso. ¿A qué me refiero? Teníamos, por ejemplo, un nombramiento que es el de la ministra de Seguridad, que fue de última hora, mucho se rumoreó al respecto. Posteriormente, también en virtud de la vocería de la futura vocera de gobierno, Mara Cedini, se complejizó. ¿Por qué? Por las conversaciones que eventualmente habría tenido con la futura ministra de Seguridad. Y hoy día es el futuro subsecretario de Seguridad. Entonces es doblemente complejo, reitero, primero por el elemento interno, la crítica interna que le puede abrir, y segundo, porque está en el corazón de lo que el presidente electo quiere llevar adelante en los primeros tiempos de la administración. Ya habría que agregar, Rodrigo, las críticas que se están haciendo desde el Partido de la Gente, desde el Partido Nacional Libertario, que incluso advierten que podría, si es que llega al cargo, transformarse en un interlocutor no válido. Sí, yo creo que es muy difícil poder imaginar un escenario en donde el diputado Joanet no le haya señalado todos los antecedentes de estos casos al mismo presidente electo José Antonio Kast, como también al resto de su equipo de asesores. Si es que hoy vimos que Kast está defendiendo la nominación, en este caso de Joanet, como su subsecretario de Seguridad, es porque manejan todos los antecedentes del caso y no hay ningún hecho que sea constitutivo ni de delito ni ninguna otra falta, digamos, a la probidad dentro de este caso. Y si es que así llegara a serlo, si es que efectivamente supiéramos más información adelante, me parece que podría haber algún tipo de antecedente que no se está manejando hoy por parte del futuro gobierno, ¿cierto? Y que este espaldarazo que se está efectuando al futuro subsecretario no está haciéndose con todos los antecedentes que se debieran tener. Pero yo creo que ese es un escenario muy poco probable. Aquí se ha hecho dentro de la OPE se ha efectuado un análisis muy profundo sobre todos los antecedentes de todas las distintas personas que van a ocupar cargos, sobre todo cargos de alta exposición pública, como lo es un subsecretario. Y si se está haciendo este respaldo, me parece que es por lo que ya dije, ¿cierto? Que es porque no hay ningún antecedente que suponga que Andrés Joanet no sea una persona idónea para este cargo. Cargo, por lo demás, si me permite agregar, no sabemos muy bien cuál va a ser el perfil de este subsecretario. Va a ser el primer subsecretario de este nuevo ministerio que efectivamente va a entrar a habitar el cargo, ¿cierto? Como se usa el término. Y por lo tanto es difícil encontrar un perfil perfecto, quizás, sobre todo pensando en esta nueva configuración del ministerio. Van a haber, ¿cierto?, algunas críticas de todos los lados, pero lo importante es ver cómo se va a desempeñar Joanet una vez sea subsecretario en funciones. Pero dado el mismo estándar ético que se había planteado, ¿no es más adecuado, ante la sombra de duda, ante el ruido que se ha generado y que se va a generar de aquí al cambio de mando, pedirle que diera un paso al costado derechamente? Yo creo que lo que ocurrió con el ministro de Hacienda, Quiroz, es similar en este sentido. Se le cuestionó a él por haber ejercido, ¿cierto?, una defensa que la ley la exige, ¿cierto?, en todos los juicios que son de materia de libre competencia, dado que habría sido un rol más bien difícil de poder defender a la ciudadanía, y ahí está, va a ser el futuro ministro de Hacienda sin ningún cuestionamiento, dado que tuvo este espaldarazo por parte de José Antonio Kast. Me parece que el caso de Andrés Joanet es similar. Tiene ciertos cuestionamientos por su pasado, ¿cierto?, pero hasta la fecha me parece que solamente se le está cuestionando a Andrés Joanet por tener ciertos amigos y no por actos propios de él. Y me parece que debemos entrar a juzgar qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, y hasta ahora no hay ningún antecedente que permita sostener que no deba asumir el cargo. ¿Son similares los casos? Yo creo que no, yo creo que hay diferencias. Mira, para hacer una analogía, yo creo que el presidente electo estaba entre la espada y la pared, en el entendido de que cuando tú preguntas no era más fácil quizás
pedirle que diera un paso al costado, quizás, a mi entender, eso podría verse o podría haberse interpretado dentro de la OPE como una señal de debilidad. Entonces, enviar una señal de debilidad en un foco tan crítico como es seguridad, es decir, chuta, se nombró un subsecretario que finalmente no va a subir, quizás fue visto como el costo menor como el costo mayor y se prefirió mantener este nombre, pero ahí yo también veo que la situación es compleja porque más allá, y yo concuerdo contigo, respecto de que puede ser todo muy transparente, apegado a la norma, etcétera, pero cuando tú tienes rumor y cuando el rumor está al centro y muy cercano a tu sala de máquina, a tu foco principal, que es seguridad, es sumamente complejo mantener aquello en el tiempo. Sí, y en ese sentido también, ¿cuánto opaca el nombramiento del resto del gabinete de los subsecretarios? Faltan todavía los delegados provinciales, pero hay un nombramiento del cual se va a hablar de aquí al 11 de marzo, insisto, hay un ruido permanente. Sí, pero me parece que esto es parte de todo el escrutinio que se va realizando hacia a las autoridades que deban nombrar el próximo gobierno. Es normal y es bien que así ocurra dentro de una democracia, que estemos analizando cuáles son los distintos perfiles, antecedentes de las personas que van a ejercer estos cargos públicos y altas autoridades de gobierno. Es normal que ocurran ciertos cuestionamientos sobre uno que otro nombramiento, pero al final esa decisión final la va a tomar el presidente y la va a tomar con todos los antecedentes a la mesa y con toda la información que en muchos casos que los mismos candidatos, autoridades, ¿cierto?, que va a nombrar, que ellos le proporcionan. Bien, vamos a hablar de gendarmería también, una crisis que se ha generado a raíz de la liberación de al menos 2 reos que no deberían haber quedado en libertad en su minuto. Y acá el concepto que utiliza el ministro Gajardo cuando vuelve a hacerse cargo de la crisis básicamente es sabotaje. ¿Es correcto el concepto? ¿Exageró? ¿Tiene que ver? Creo que exageró y él mismo en la vocería que da la mañana siguiente, hoy día en la mañana, un poco busca poner matices, poner paño frío. Por lo tanto, creo, en razón de las acciones que el mismo ministro ha llevado adelante comunicacionalmente, que se dio cuenta de haber cometido un error. No, cuando terminas hablando de sabotaje, ahí yo creo que el presidente electo tiene mucha razón cuando dice hay que cuidar las instituciones, no hay que hablar mal de las instituciones. Pero también hay que explicar un poco este tema brevemente y tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué se habla de sabotaje? Porque se cuestiona el hecho de que tantos errores seguidos, más allá de la responsabilidad administrativa que se persiga, se den justo en el contexto en donde existe un proyecto de ley que pasaría de Gendarmería al Ministerio de Seguridad y por tanto tomaría el mismo estatus que las distintas policías. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que no podría tener asociaciones gremiales. Ahí es donde sindicatos, ahí es donde el ministro evidentemente interpreta o dice que eventualmente se investigue, que por cierto también me parece muy bien que se investigue esta lista, pero yendo directamente a la pregunta que tú me haces y reforzando lo que dije al inicio, creo que hubo una exageración al hablar de sabotaje directamente, más aún siendo autoridad del propio ministro. Claro, y un tema también de manejo de crisis, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, si algo sabemos que este gobierno no ha sido el mejor en el manejo de las crisis. Han tenido generalmente meses tras meses o 15 semanas, crisis tras otra. Pero en este caso yo también concuerdo con que el ministro estuvo exagerando al señalar que esto es un sabotaje. Pueden ser errores, puede haber cierta intencionalidad dentro de algunos miembros de Gendarmería y si así es, hay que investigarlo, ¿cierto? Sabemos que en algunos casos Gendarmería no aplica todas las prácticas necesarias para poder resguardar efectivamente a los gendarmes respecto del crimen organizado y que ellos no sean sujetos de chantaje por parte de todas las redes criminales. Por lo tanto, puede ser que no haya sido un error, puede ser que tampoco sea sabotaje, puede ser que simplemente haya habido algún gendarme que estaba intentando salvar, en este caso, o salvarse de algún tipo de amenaza. Todo eso tiene que ser investigado, pero apresurarse a hablar de un sabotaje por parte de Gendarmería, dado el contexto de tramitación de la ley, me parece que es mucho. Bien, Nicolás, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la mesa de análisis de Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Gracias, Tiago.